Me llamo Ramiro Hernández. Tengo 72 años y hoy les quiero contar la historia más dolorosa de mi vida. Una historia que nunca pensé vivir después de haber trabajado y sacrificado todo durante casi 4 décadas en los Estados Unidos. Cuando crucé la frontera, era apenas un muchacho con sueños y un corazón lleno de esperanzas. Mi objetivo era simple: darle a mi familia un futuro mejor, construir una casa digna en México y asegurar que mis hijos nunca conocieran la pobreza que yo viví. Pero lo que jamás imaginé fue que, después de 39 años de lucha, el golpe más duro no vendría del gobierno ni de la migración, sino de mi propio hijo. Al principio todo era difícil. Recuerdo mis primeros días en Los Ángeles. Limpiaba baños, cortaba pasto, recogía basura, lo que fuera necesario para sobrevivir. Dormía en un colchón viejo en un cuarto compartido con otros 3 paisanos que, como yo, soñaban con progresar. Cada dólar que ganaba lo enviaba a México. Mi esposa me escribía cartas diciendo que los niños crecían sanos, que la comida no faltaba, y eso me daba fuerzas. Me prometía a mí mismo que un día volvería a mi tierra, con la frente en alto, rodeado de mi familia. No sabía que el destino me preparaba una traición que me rompería el corazón. Trabajé en construcción durante años. Mis manos se hicieron duras, llenas de cicatrices, pero nunca me quejé. Con el tiempo logré obtener mejores empleos, y aunque siempre viví con el miedo de la deportación, aprendí a moverme con cuidado. Hice amigos, muchos de ellos también inmigrantes, que se convirtieron en mi segunda familia. Pero todo lo que hacía, lo hacía pensando en mi hijo mayor, Julián. Él nació cuando yo ya estaba en Estados Unidos, y aunque creció lejos de mí, le enviaba regalos, cartas, dinero para su escuela. Yo creía que todo ese esfuerzo sería valorado. Los años pasaron y finalmente logré traer a mi esposa conmigo. Vivimos juntos en un pequeño apartamento, trabajando día y noche. Julián, en cambio, se quedó en México con mis suegros hasta que cumplió 18 años. Cuando por fin llegó a Estados Unidos, pensé que todo sería diferente. Lo recibí con los brazos abiertos, con lágrimas en los ojos, creyendo que sería el inicio de una nueva vida en familia. Pero desde el principio noté algo en él, una ambición que me preocupaba. Siempre hablaba de dinero, de carros lujosos, de ropa de marca. No parecía el mismo niño que yo había dejado años atrás. Con el tiempo, Julián se convirtió en un hombre frío y distante. Mientras yo seguía trabajando duro para sostener a la familia, él se relacionaba con personas peligrosas y gastaba más de lo que ganaba. Varias veces lo aconsejé. Le pedí que pensara en su futuro, que recordara de dónde veníamos. Pero me respondía con desprecio, diciéndome que yo no entendía nada de la vida en Estados Unidos, que era un viejo obsoleto. Aquellas palabras me dolían más que cualquier golpe. Y aunque traté de ignorarlas, jamás imaginé que un día ese mismo hijo sería quien me entregaría a las autoridades, todo por dinero. Los años en Estados Unidos pasaron rápido, pero cada día para mí era una batalla. Nunca tuve papeles. Siempre viví en las sombras, cuidándome de cada patrulla, de cada redada. Había noches en que no podía dormir, porque escuchaba helicópteros en el cielo y pensaba que quizá esa sería la última vez que abrazaría a mi esposa. Pero todo lo soportaba con paciencia, con fe, con el corazón lleno de esperanza, porque confiaba en que mi sacrificio valía la pena. Creía que al final del camino mis hijos me mirarían con orgullo, que me dirían: «Gracias, papá, por todo lo que hiciste». Esa ilusión era lo que me mantenía de pie cuando el cansancio me quebraba los huesos. Yo soñaba con volver a México como un héroe, con la frente en alto, pero ese sueño se rompería en pedazos de la forma más cruel.
porque uno puede soportar la pobreza, uno puede resistir la discriminación, incluso el miedo constante de ser deportado. Lo que no se puede soportar es la traición de un hijo, la daga que entra en el pecho no de un enemigo, sino de tu propia sangre. Esa herida no sana, esa herida se queda para siempre. Julián, mi hijo, siempre decía que quería más dinero, más lujos, más poder. Yo trataba de explicarle que la vida en este país no era tan simple, que había que luchar con humildad, que cada centavo se ganaba con sudor. Pero él se burlaba de mí, me llamaba viejo ignorante, decía que yo era un conformista que nunca saldría de la miseria mental. Y yo lo miraba, confundido, porque no entendía cómo un muchacho que lo tenía todo gracias a mi esfuerzo podía despreciarme de esa manera. Mi esposa lloraba en silencio, temiendo que la relación entre padre e hijo nunca se reparara. Yo, en el fondo, seguía creyendo que Julián cambiaría, que solo estaba cegado por la juventud. Pero el tiempo me demostraría que había tomado otro camino. Él conoció gente mala, gente que le prometió riquezas fáciles. Yo intenté advertirle, pero sus oídos estaban cerrados. La ambición lo devoraba lentamente, y yo, como padre, me quedé esperando el día en que recapacitara. Ese día nunca llegó. En lugar de acercarse a mí con amor, lo hizo con frialdad, y con una traición que marcó mi destino para siempre. Todo ocurrió un martes por la tarde, un día cualquiera en el que yo regresaba del trabajo, cansado, con mis botas llenas de polvo y mi espalda adolorida. Entré a casa pensando en descansar, en comer un plato caliente de frijoles que mi esposa seguramente había preparado. Pero lo que me esperaba era distinto. Había silencio, demasiado silencio. De pronto escuché golpes en la puerta, fuertes, secos, como martillazos. Abrí con miedo, y allí estaban, agentes de inmigración y una mujer policía que me miraba con autoridad. Mi corazón se paralizó. Supe de inmediato que mi vida en Estados Unidos había terminado. Mis manos comenzaron a temblar, mi boca se secó, mi esposa gritaba desesperada. Yo solo pensaba, ¿quién los avisó? No tardé en descubrir la verdad. Mi hijo, Julián, había firmado la denuncia, había entregado a su propio padre a cambio de dinero. El hijo por el que trabajé toda mi vida había vendido mi destino. Cuando me esposaron, no sentí rabia al principio. Sentí vacío, como si el mundo se hubiera derrumbado de golpe sobre mi espalda. Miré a mi esposa, que lloraba desconsolada, y lo único que pude decirle fue, «Perdóname», porque en mi mente pensaba que había fallado como hombre, como padre. Había dado todo por mi familia. Había trabajado bajo el sol y bajo la lluvia. Había arriesgado mi vida cruzando fronteras y aún así terminaba humillado, deportado, traicionado. Mientras me subían a la patrulla, escuché la voz de Julián, fría, distante. No había lágrimas en sus ojos, solo un gesto de indiferencia. Yo quería gritar, quería preguntarle por qué, pero mi garganta estaba cerrada por el dolor. Sentí que una parte de mí moría en ese instante, porque no hay peor castigo que mirar a tu propio hijo y darte cuenta de que ya no eres su padre, sino un estorbo del que se quiso deshacer. El viaje de regreso a México fue el más largo de mi vida. En el avión, rodeado de otros deportados, me sentí como un fantasma. Algunos lloraban, otros maldecían, pero yo solo guardaba silencio. Mi mente estaba en otro lugar, repasando cada momento con Julián, desde que lo cargué en brazos por primera vez hasta ese día en que decidió venderme por unas cuantas monedas. ¿Dónde me equivoqué? ¿En qué momento perdí a mi hijo? Esa pregunta me atormenta cada noche. La traición no fue solo la pérdida de un país, de un trabajo, de una vida entera de sacrificios. Fue la pérdida de mi propia sangre. La certeza de que el hombre que debía cuidarme en mi vejez me había destruido. Y mientras el avión descendía sobre México, comprendí que mi historia
no era solo mía. Era la historia de miles de padres inmigrantes que lo dan todo y que al final son olvidados, despreciados y, en mi caso, entregados por aquellos a quienes más amaron. Cuando el avión aterrizó en México, mis pies tocaron una tierra que ya no reconocía. Habían pasado casi 4 décadas desde que partí, y aunque era mi país, me sentía un extranjero en mi propia patria. El calor, los olores, las voces, todo me resultaba familiar y al mismo tiempo extraño. No había nadie esperándome en el aeropuerto. Mi esposa se había quedado en Estados Unidos con la esperanza de arreglar papeles y tal vez volver a verme algún día. Yo estaba solo, cargando una pequeña bolsa con las pocas pertenencias que me permitieron llevar. En ese momento entendí lo cruel que era la vida del inmigrante. Había entregado mi juventud, mi fuerza y mi salud a un país que nunca me aceptó, y regresaba al mío como un desconocido, derrotado y vacío. Mientras caminaba entre la multitud, sentía las miradas curiosas, como si todos supieran que yo era un deportado. Bajé la cabeza y me prometí no llorar, pero las lágrimas me vencieron. No lloraba por mí, sino por lo que había perdido: mi familia, mi dignidad, mi hogar, y lo peor, lo que nunca podría recuperar, la confianza en mi propio hijo. Los primeros días en México fueron un infierno. No tenía dónde vivir, así que me refugié en la vieja casa de mis padres que llevaba años abandonada. El techo goteaba cuando llovía, las paredes estaban agrietadas y el polvo cubría cada rincón. Dormía en un colchón viejo, con las ratas correteando cerca, preguntándome cómo había terminado así después de tantos años de sacrificio. Los vecinos me reconocieron, algunos me saludaban con lástima, otros con burla. Para muchos, un deportado era un fracasado, alguien que no logró el sueño americano. Pero ellos no sabían todo lo que había dado, todas las batallas que libré en silencio. Yo trataba de mantener la calma, pero por las noches, cuando me quedaba solo, mi corazón se quebraba. Recordaba la risa de mis hijos cuando eran pequeños, los abrazos que me daban al volver del trabajo, y ahora todo eso parecía un recuerdo lejano. Era como si mi vida se hubiera desvanecido en un abrir y cerrar de ojos. Lo único que me quedaba era mi fe, aunque incluso esa empezaba a tambalear con cada lágrima que derramaba. La traición de Julián me perseguía en cada pensamiento. Intentaba encontrar una explicación, algo que justificara lo que había hecho. Tal vez necesitaba dinero desesperadamente, tal vez estaba en problemas, pero en el fondo sabía la verdad. Lo hizo por ambición, lo hizo porque nunca supo valorar el sacrificio de su padre, y eso me consumía. Cada vez que cerraba los ojos, lo veía firmando esos papeles, entregándome sin remordimiento. Yo había escuchado historias de hijos ingratos, de familias que se rompían por el dinero, pero jamás imaginé que sería la mía. Era como si una serpiente se hubiera enroscado en mi pecho, apretándome hasta dejarme sin aire. Me preguntaba si algún día él se arrepentiría, si entendería el daño que causó, pero al mismo tiempo temía que nunca lo hiciera, que viviera su vida convencido de que lo correcto era vender a su propio padre. Ese pensamiento me dolía más que la deportación, más que la pobreza, más que la soledad, porque la traición no se cura con el tiempo. La traición se queda marcada en el alma como una cicatriz que nunca deja de sangrar. Pasaban los meses y yo intentaba reconstruir mi vida en México, pero todo me resultaba ajeno. Conseguí trabajos esporádicos en el campo, cargando sacos, limpiando terrenos, haciendo lo que fuera para sobrevivir. Mis manos ya no tenían la fuerza de antes, mi cuerpo me recordaba los años de esfuerzo en Estados Unidos. Y sin embargo, trabajaba, porque no sabía hacer otra cosa. Pero mientras ganaba unas cuantas monedas al día, Julián vivía rodeado de lujos en Estados Unidos,
gastando el dinero que obtuvo vendiendo mi libertad. Esa injusticia me quemaba por dentro. La gente me decía que lo olvidara, que siguiera adelante. ¿Cómo olvidar a un hijo? ¿Cómo arrancar del corazón a quien uno mismo trajo al mundo? No podía. Y cada día que pasaba, mi dolor se transformaba en algo más, en una necesidad de contar mi historia, porque entendí que no era el único. Había miles de padres como yo, sacrificados, olvidados, traicionados, y si mi voz servía para que al menos uno de esos hijos recapacitara, entonces mi sufrimiento tendría sentido. Una tarde, sentado frente a la vieja casa, vi a un grupo de niños jugando en la calle. Sus risas me devolvieron recuerdos de cuando Julián era pequeño, cuando corría hacia mí con los brazos abiertos, feliz de verme regresar del trabajo. Y fue entonces que me pregunté, ¿en qué momento se perdió esa inocencia? ¿Cuándo dejó de verme como un padre para verme como un obstáculo? Tal vez la respuesta nunca la tendría, pero lo que sí supe en ese instante fue que mi historia debía ser contada, no para dar lástima, no para buscar venganza, sino para dejar un mensaje. Porque lo más doloroso no es la pobreza ni la deportación. Lo más doloroso es que la sangre traicione a la sangre. Miré al cielo y, con lágrimas en los ojos, le pedí a Dios que me diera fuerzas para seguir, aunque fuera solo. Y comprendí que aunque mi hijo me había dado la espalda, yo seguiría siendo padre. Seguiría amando, aunque ese amor estuviera herido. Porque ser padre es un sacrificio eterno, incluso cuando los hijos ya no lo merecen. Con el paso del tiempo, comencé a escribir en un cuaderno viejo todo lo que me había sucedido. Cada palabra era como un desahogo, una manera de sacar el veneno que llevaba dentro. Escribía de madrugada, cuando el silencio era tan profundo que podía escuchar los latidos de mi propio corazón. Contaba cómo había llegado a Estados Unidos sin nada, cómo trabajé jornadas interminables bajo el sol, cómo enviaba cada dólar para mantener a mi familia, y luego relataba la traición, ese golpe inesperado que me dejó sin aire. Mis manos temblaban mientras escribía, pero sentía que cada línea me devolvía un poco de dignidad. No sabía si algún día alguien leería esas páginas, pero yo necesitaba dejarlas ahí, como testimonio de lo que significa sacrificarse por los tuyos y recibir a cambio el puñal más doloroso. Tal vez algún día, cuando yo ya no esté, Julián encuentre ese cuaderno y entienda todo lo que hice por él. Quizás entonces se arrepienta, quizás entonces mis lágrimas no habrán sido en vano. Un domingo, mientras caminaba por el mercado del pueblo, escuché a un grupo de hombres hablando sobre la migración. Uno de ellos decía que estaba ahorrando para pagarle a un coyote y cruzar la frontera. Decía que quería darle a sus hijos lo que él nunca tuvo. Yo me detuve, lo miré a los ojos y le dije, «Ten cuidado, hermano. No solo arriesgas tu vida, también arriesgas tu alma». Ellos me miraron extrañados, como si yo hablara en acertijos. Pero ¿cómo explicarles que no es solo cruzar y trabajar? Es entregarle tu vida a un país que nunca te aceptará del todo. Es sacrificarte con la esperanza de que tu familia lo valore, y a veces descubrir que no lo hacen. Sentí la necesidad de advertirles, no porque quisiera cortar sus sueños, sino porque yo ya había vivido el precio más alto. Al marcharme, uno de ellos me gritó, «¿Entonces, para qué se fue usted?» Me quedé callado, porque la respuesta era simple y dolorosa. Me fui porque amaba demasiado a mis hijos. Las noches eran las peores. El silencio se convertía en un espejo de mi soledad. Me acostaba en ese colchón viejo, cerraba los ojos e inevitablemente mi mente me llevaba de regreso a Estados Unidos. Recordaba las calles, las fábricas, los parques donde jugaban mis hijos. Todo lo que había construido se me presentaba como una película
que no podía detener. Y en medio de esos recuerdos, siempre aparecía Julián, no el hombre que me traicionó, sino el niño que solía correr hacia mí gritando «¡Papá!». Esa dualidad me destrozaba, porque en el fondo aún lo amaba, aún deseaba abrazarlo y decirle que todo estaba bien. Pero la realidad era otra. Él había elegido el dinero sobre mí, y aunque mi corazón quería perdonarlo, mi orgullo se resistía. Me preguntaba una y otra vez, ¿se puede amar a alguien que te destruyó? Y cada vez que buscaba la respuesta, las lágrimas me la daban antes de poder pronunciar palabra. Con el tiempo, empecé a acudir a la iglesia del pueblo, no porque buscara milagros, sino porque necesitaba un lugar donde sentir que no estaba solo. El sacerdote me escuchaba en silencio, y un día me dijo, «Hijo, el perdón no es para quien te traicionó, es para ti, para que puedas seguir viviendo». Esas palabras me quedaron grabadas. No quería perdonar a Julián, sentía que sería como justificar lo que hizo. Pero entendí que cargar con ese odio era como beber veneno esperando que el otro muriera. Poco a poco, empecé a orar no para que mi hijo regresara arrepentido, sino para que mi corazón encontrara paz. No fue fácil. Había días en que la rabia regresaba con fuerza, en que maldecía su nombre. Pero había otros días en los que lograba respirar hondo y sentir un pequeño alivio. Tal vez ese era el camino, un camino lento y doloroso, pero necesario. Una tarde, sentado en la plaza, vi a un anciano vendiendo dulces. Su cara estaba arrugada, sus manos temblorosas, pero aún sonreía a cada niño que se acercaba. Me acerqué a comprarle un caramelo y le pregunté cómo hacía para seguir adelante. Él me respondió con una simple frase: «Uno no vive para uno mismo, vive para dejar algo en los demás». Esas palabras me golpearon como un rayo. Entendí que mi historia no debía quedar en silencio, que debía ser contada para que otros padres supieran que no estaban solos y para que otros hijos entendieran el valor del sacrificio. Decidí entonces que no permitiría que la traición de Julián definiera el resto de mis días. Sí, me había arrebatado mucho, pero no me arrebataría mi voz. A partir de ese momento, cada día que respirara sería para dar testimonio de lo que significa ser padre, aunque la vida me hubiera dado la herida más dolorosa. Con esa decisión en mente, me presenté en la biblioteca del pueblo y pedí permiso para leer en voz alta fragmentos de mi cuaderno. Al principio pensé que nadie vendría, que solo sería un viejo loco contando sus penas. Pero para mi sorpresa, la sala se fue llenando poco a poco. Había jóvenes curiosos, madres con sus hijos y otros ancianos que habían vivido historias similares. Cuando comencé a leer, mi voz temblaba, pero conforme avanzaba, las palabras se hicieron más fuertes. La gente escuchaba en silencio, algunos con lágrimas en los ojos. Al terminar, una mujer se me acercó y me dijo: «Gracias. Mi padre también se fue a trabajar al norte y nunca regresó. Ahora lo entiendo mejor». Esa frase me llenó de un calor que hacía tiempo no sentía. Comprendí que mi dolor podía transformarse en algo más grande, en una enseñanza. Esa noche, al regresar a casa, miré el cielo estrellado y murmuré: «Quizás este sea el propósito que Dios me dejó». Los días siguientes comenzaron a tener un nuevo sentido. La gente del pueblo me buscaba para escuchar mis relatos, para compartir sus propias experiencias. Era como si mi tragedia hubiera abierto una puerta que todos temían cruzar. Descubrí que no era el único padre traicionado, ni el único migrante que regresó con las manos vacías. Algunos me contaban cómo sus hijos ya no los reconocían, cómo habían perdido contacto con sus familias después de tantos años. Y en cada historia veía un reflejo de la mía. Pero, a diferencia de antes,
ya no me hundía en la tristeza. Al contrario, sentía que mis heridas se unían a las de los demás y, juntas, creaban una fuerza inesperada. Empecé a organizar pequeñas charlas en la plaza, donde nos reuníamos a contar y escuchar. Era un círculo de almas rotas, pero también de corazones que aún latían con esperanza. Y ahí entendí algo fundamental: cuando el dolor se comparte, pierde parte de su peso. Una tarde, entre la multitud que se reunía a escucharme, vi a un joven con la mirada fija en mí. Tenía alrededor de 20 años y llevaba una gorra gastada. Al terminar mi relato, se me acercó y me dijo: «Señor, yo soy hijo de un migrante. Él aún está en Estados Unidos, pero ya no nos llama. Mi mamá llora todas las noches. ¿Usted cree que algún día regrese?». Esa pregunta me desgarró, porque no tenía una respuesta clara. Pero lo miré a los ojos y le respondí: «Lo único que puedo decirte es que, aunque él no esté, tú no lo olvides. Hazle saber que lo esperas, aunque duela, porque a veces eso es lo único que mantiene a un hombre vivo allá, saber que alguien lo sigue amando». El muchacho me abrazó sin decir nada, y en ese instante sentí que mis palabras no eran en vano. Quizás no podía salvar mi propia relación con Julián, pero podía ayudar a que otros hijos no soltaran la mano de sus padres. Con el tiempo mi historia comenzó a viajar más allá del pueblo. Un periodista local escuchó sobre mis charlas y decidió entrevistarme. Publicaron mi testimonio en el periódico regional bajo el título «El padre que lo dio todo y fue traicionado». Al principio sentí vergüenza, como si mi dolor se hubiera expuesto demasiado. Pero pronto recibí cartas y visitas de otras personas de distintos lugares que se identificaban conmigo. Algunos me decían: «Su historia me dio fuerzas para perdonar a mi hijo». Otros confesaban: «Yo estaba a punto de abandonar a mi padre, pero lo que leí me hizo reflexionar». Fue entonces cuando entendí que lo que había vivido, por más doloroso que fuera, tenía un propósito mayor. Mi sufrimiento se había convertido en una advertencia, en una guía para otros. Y esa idea me daba una paz inesperada. Sí, había perdido a Julián, pero quizás estaba salvando a muchos otros padres de vivir lo mismo. Sin embargo, cada noche, al apagar la lámpara y quedarme a solas con mis pensamientos, el rostro de Julián regresaba con fuerza. Lo imaginaba riendo con el dinero que había recibido a cambio de mi dolor, disfrutando de una vida cómoda mientras yo luchaba por recomponerme. Esa imagen me quemaba el alma. Había días en que sentía que todo lo que hacía por los demás no era suficiente para curar esa herida. Pero entonces recordaba las palabras del sacerdote: «El perdón es para ti, no para él». Cerraba los ojos y trataba de enviarle pensamientos de amor, aunque me costara. No sabía si algún día lograría perdonarlo del todo, pero al menos lo intentaba. Y quizás en ese esfuerzo estaba mi verdadera redención. Porque entendí que mi vida ya no se trataba de esperar a que mi hijo cambiara, sino de cambiar yo, de sanar yo, aunque él nunca regresara. Una mañana, mientras caminaba hacia la plaza, encontré una carta deslizada debajo de la puerta de mi casa. El sobre no tenía remitente, pero reconocí la letra de inmediato. Era de Julián. Mis manos temblaban mientras la abría. Decía: «Papá, sé que nunca podrás perdonarme. Hice lo que hice porque me sentí presionado, porque pensé que nunca regresarías y que no necesitabas nada. Pero cada noche me arrepiento. No sé si es demasiado tarde, pero quería decirte que te extraño». Mis ojos se llenaron de lágrimas. Por un lado, sentí rabia porque nada justificaba su traición. Por otro, un pequeño rayo de esperanza me atravesó. Al menos había pensado en mí, al menos había escrito. Pasé toda la tarde con la carta en las manos, debatiéndome entre el odio y el amor. No sabía si responder o ignorarlo. Lo único claro era que,
aunque intentara negarlo, aún lo amaba con todo mi corazón. Decidí llevar la carta al sacerdote para pedir consejo. Él la leyó en silencio y luego me miró con compasión. Hijo, tu dolor es legítimo, pero aquí hay algo importante. Tu hijo te está tendiendo una mano. Puede que sea débil, puede que esté manchada de errores, pero sigue siendo una mano. La pregunta es, ¿quieres tomarla o dejarla caer? Pasé horas pensando en esas palabras. Una parte de mí gritaba que lo mejor era olvidarlo, proteger mi corazón de más heridas. Pero otra parte, más profunda, me susurraba que tal vez esa era la señal que tanto había pedido en mis oraciones. Que tal vez el perdón no era un regalo para él, sino una llave para mi propia libertad. Esa noche, con la carta en la mesa, recé con más fuerza que nunca, pidiendo claridad. No obtuve respuestas inmediatas, pero sentí una calma que me ayudó a dormir después de tanto tiempo. Al día siguiente, tomé papel y pluma y me dispuse a escribir una respuesta. No fue fácil. Cada palabra parecía abrir una herida vieja. Comencé diciéndole, Julián, no te imaginas cuánto me dolió lo que hiciste. No fue solo una traición, fue como si hubieras enterrado todo lo que construimos juntos. Pero aún eres mi hijo, y aunque me rompiste el corazón, no puedo dejar de amarte. Las lágrimas caían sobre el papel, borrando algunas letras. Continué. No sé si algún día podré confiar en ti otra vez, pero quiero intentarlo. Si realmente quieres redimirte, la puerta de mi casa no está cerrada. No es fácil para mí, pero al menos quiero dar este paso. Cuando terminé, sentí que había descargado un peso enorme. No sabía si esa carta llegaría a cambiar algo, pero en ese momento me di cuenta de que ya no era el mismo hombre consumido por el rencor. Había dado el primer paso hacia mi propia liberación. Semanas después recibí otra carta suya. Esta vez era más larga. Me contaba que estaba arrepentido, que había perdido el dinero en malas decisiones y que ahora vivía solo, lleno de remordimientos. Decía que deseaba verme, aunque comprendía si yo no quería. Al leerla, sentí una mezcla de compasión y tristeza. ¿Era verdad su arrepentimiento o solo palabras vacías? Nunca lo sabría con certeza. Pero algo en mi interior me decía que, aunque hubiera mentiras en su vida, su dolor era real. Y entonces entendí que el perdón no dependía de lo que él hiciera, sino de lo que yo decidiera. Era yo quien debía elegir entre vivir cargando una cruz de odio o soltarla para caminar más ligero. Esa revelación me dio fuerzas. Sabía que aún me quedaba camino por recorrer, pero al menos ya no caminaba con los pies encadenados al pasado. Con el paso de los meses, seguí compartiendo mis historias con la gente del pueblo, pero ahora con un mensaje renovado: la importancia del perdón, aunque duela, aunque parezca imposible. Les contaba mi experiencia no como una tragedia inconclusa, sino como un proceso en el que seguía aprendiendo cada día. A veces, al final de mis charlas, alguien me preguntaba, ¿y qué pasó con su hijo? Yo respondía con una sonrisa triste. Está en algún lugar, luchando con sus demonios, igual que yo lucho con los míos. Lo importante no es lo que él haga, sino lo que yo decido hacer con mi vida. Y cada vez que decía eso, sentía que me sanaba un poco más. Tal vez Julián nunca regresaría. Tal vez nunca volveríamos a abrazarnos. Pero yo ya no era un hombre derrotado. Era un hombre en paz, que había aprendido que incluso en la traición más amarga se puede encontrar un camino hacia la luz. Un día de domingo, mientras estaba sentado frente a la iglesia, una camioneta desconocida se detuvo frente a la plaza. Mi corazón se aceleró cuando vi a Julián bajar del vehículo. Había pasado tanto tiempo que apenas lo reconocí. Su cabello estaba más corto,
su rostro más envejecido, y sus ojos ya no brillaban con la arrogancia de antes, sino con un cansancio profundo. Se acercó lentamente, con la cabeza gacha, como un niño que sabe que ha cometido un error imperdonable. Yo no me moví. Todo mi cuerpo estaba tenso, como si quisiera correr y abrazarlo, pero también como si quisiera darle la espalda. Cuando estuvo a un par de metros, levantó la mirada y dijo, «Papá». Esa palabra me atravesó como un rayo. Era tan simple y al mismo tiempo tan cargada de recuerdos, de heridas, de amor. No supe qué hacer. Sentí que el tiempo se detenía y que todo el pueblo, aunque no lo supiera, estaba siendo testigo de un momento decisivo en mi vida. No respondí de inmediato. El silencio entre nosotros era tan pesado que parecía un muro imposible de derribar. Julián, con voz quebrada, agregó, «Sé que no merezco estar aquí, pero necesitaba verte. Perdí todo, papá. Dinero, amigos, oportunidades. Y lo peor de todo, te perdí a ti». Sus palabras me desgarraban. Lo veía vulnerable, derrotado, muy distinto al hombre que años atrás me había entregado a las autoridades sin pestañear. Mis manos temblaban, mi garganta se cerraba. Durante un instante pensé en gritarle, en echarlo, en recordarle el daño que me hizo, pero en vez de eso, lo único que salió de mi boca fue un suspiro profundo. Me di cuenta de que las emociones no siempre siguen la lógica, que a veces el dolor no pide justicia, sino alivio. Y allí estaba él, ofreciéndome una oportunidad de cerrar la herida, aunque no de borrarla. Julián se arrodilló frente a mí, algo que jamás imaginé ver. Sus rodillas tocaron el suelo de piedra, y con lágrimas en los ojos me dijo, «Perdóname, papá. No busco tu dinero, ni tu casa, ni nada. Solo quiero que me veas como tu hijo otra vez». Esa escena me quebró. Nunca en mi vida lo había visto tan pequeño, tan despojado de orgullo. Sentí que la gente que pasaba por la plaza nos miraba con curiosidad, pero en ese instante no me importaba nada más que él y yo. Mis recuerdos de su traición seguían ahí, clavados en mi corazón, pero junto a ellos también estaban los recuerdos de cuando era niño, cuando corría hacia mis brazos, cuando me llamaba su héroe. La contradicción era insoportable. No sabía si abrazarlo o empujarlo, pero lo que sí supe con certeza fue que aquel momento marcaría el rumbo de los años que me quedaban de vida. Respiré hondo y con voz temblorosa le dije, «Julián, el daño que me hiciste no desaparece con palabras. Fui deportado, humillado, y perdí todo lo que conocía por tu decisión, pero a pesar de todo nunca dejaste de ser mi hijo. Eso no se borra». Sus ojos se llenaron aún más de lágrimas al escucharme. Me levanté despacio y lo miré de frente. «No sé si puedo perdonarte por completo. Todavía me duele demasiado, pero quiero darte una oportunidad de demostrarme que eres diferente. No lo hagas por mí, hazlo por ti mismo». Julián asintió con la cabeza, incapaz de hablar. Sentí que mis palabras habían abierto una puerta frágil y llena de condiciones, pero una puerta al fin. Y por primera vez en muchos años percibí que el futuro no estaba completamente perdido, que aún había un hilo, delgado pero firme, que podía unirnos otra vez. Nos abrazamos. Fue un abrazo torpe, lleno de dudas, pero también cargado de un amor que había permanecido enterrado bajo capas de resentimiento. Sentí el peso de su cuerpo tembloroso contra el mío, y comprendí que ambos estábamos cansados de la guerra silenciosa que habíamos librado durante años. No era un perdón total ni inmediato, pero era un inicio. La gente que pasaba miraba la escena con sorpresa, pero para mí todo se había silenciado. Solo existíamos él y yo, dos hombres rotos que intentaban reconstruir lo que alguna vez fue fuerte. En ese momento me prometí algo: no volvería a dejar que el odio me definiera.
Julián tendría que probar su sinceridad con hechos, y yo tendría que aprender a sanar poco a poco. Pero lo más importante era que el ciclo de dolor se había interrumpido. Ya no éramos enemigos, éramos padre e hijo intentando, una vez más, encontrar el camino de regreso. Los días siguientes no fueron fáciles. La convivencia con Julián despertaba recuerdos dolorosos a cada instante. A veces, mientras lo miraba sentado en la mesa, no podía evitar revivir la noche en que agentes de migración me esposaron frente a mi propia casa, traicionado por la persona que más amaba. Él notaba mi incomodidad, pero en lugar de justificarse, optaba por el silencio y los gestos simples. Preparar el café, ayudarme con las bolsas del mercado, escuchar mis historias sin interrumpir. Poco a poco, esos pequeños actos comenzaron a construir algo nuevo. No era confianza plena, pero sí un terreno distinto al odio. Y aunque aún me costaba aceptar su presencia, sentía que mi corazón, contra toda lógica, empezaba a ceder. Una tarde Julián me confesó: «Papá, cuando te delaté, lo hice por miedo. Estaba rodeado de gente que me presionaba, que me prometía un futuro si te quitaba del camino. Fui cobarde. Pensé más en mi bolsillo que en mi sangre, y lo peor de todo es que me arrepentí demasiado tarde». Sus palabras me hicieron temblar. Era la primera vez que lo escuchaba asumir su culpa sin excusas. Miré sus ojos y vi algo distinto. No había arrogancia, no había soberbia, solo un hijo quebrado pidiendo redención. En ese instante comprendí que todos cargamos con errores imperdonables, pero algunos merecen la oportunidad de intentar corregirlos. Esa noche no pude dormir. Me levanté y salí al patio, mirando las estrellas sobre el cielo del pueblo. Pensé en todo lo que había perdido. Mi vida en Estados Unidos, mis amigos, mis sueños. Pero también pensé en lo que aún tenía, un techo, mi tierra, y ahora, aunque lleno de cicatrices, a mi hijo de regreso. La vida no me había dado justicia, pero tal vez me estaba dando otra cosa: la posibilidad de decidir qué hacer con lo que me quedaba. Me pregunté si valía la pena seguir cargando con odio hasta la tumba, o si debía arriesgarme a abrir mi corazón de nuevo. La respuesta no era sencilla, pero la semilla de la reconciliación ya estaba plantada. Al amanecer, tomé una decisión. Fui al cuarto de Julián y lo desperté. «Levántate, hijo. Vamos a trabajar juntos en el campo», le dije. Su rostro reflejó sorpresa, pero también alivio. Ese día compartimos la jornada bajo el sol, sembrando, sudando, riendo de vez en cuando. Fue extraño, casi irreal, como si por un momento hubiéramos regresado a tiempos antiguos, antes de que la traición lo cambiara todo. No hablamos mucho, pero no hizo falta. El trabajo, la tierra y el esfuerzo compartido fueron un lenguaje distinto, uno que no necesitaba palabras. Al verlo cargar la azada con manos cansadas pero decididas, supe que tal vez sí había esperanza. Hoy, mientras cuento mi historia, sé que las heridas aún sangran. Nunca olvidaré el dolor de haber sido deportado, ni la amarga traición de Julián. Pero también aprendí que el perdón no siempre significa olvidar, sino aprender a vivir sin que el odio te consuma. Mi hijo y yo seguimos caminando despacio, día a día, construyendo con esfuerzo algo que la vida casi nos arrebató para siempre. Tal vez nunca seamos los mismos de antes, pero al menos ahora tenemos la oportunidad de mirarnos a los ojos y reconocernos. Si llegaste hasta aquí, quiero preguntarte algo. ¿Qué harías tú si la persona que más te dañó te pidiera una segunda oportunidad? Déjamelo en los comentarios. Suscríbete al canal y acompáñame en más historias como esta, porque la vida está llena de relatos que, aunque duelan, nos enseñan lo que realmente significa ser humanos.